hay mucho que cree que si estudia, que si lee, que si trabaja su genio, se va a ver entorpecido por las reglas. Y yo a mis alumnos les repetía siempre lo mismo. Decía Baudelaire que, en fin, no es dudoso porque sigue siendo todavía al cabo de, por lo menos, de 2 siglos, ¿no? Sigue siendo el padre de la modernidad. Decía Baudelaire que hay mucha gente que opina que el conocimiento de la métrica, de la gramática, de la retórica, de la física, de la química, de las matemáticas, etcétera, estorba a la manifestación del genio. Y decía Baudelaire, eso está por ver. Lo que sí es fácilmente demostrable es que muchos individuos o individuas con un talento natural evidente no han alcanzado la calidad y lo que era de esperar de su talento por falta de conocimiento, de métrica, de retórica, es decir, de todos los elementos que sirven para hacer una buena obra. Mucho más, porque como ahora tenemos unos medios de difusión al alcance de cualquiera, que hace que nuestra voz se oiga donde antes no se oía, pues claro, la majadería tiene un campo abierto que aturde y silencia lo que realmente vale la general. Tú estabas dentro de esa generación de los 70, si no me equivoco, a la par que los novísimos. No, yo tengo por ahí publicada, para poder descargar, porque creo que está en internet, una carta gratulatoria a José María Castellet, que fue el editor de esa famosa antología. Prolista. El prologista de los 9 novísimos jóvenes españoles de la poesía, que fue la generación que hay entre medias de la poesía social y la generación de los 80 de García Montero y esa gente. Pero bueno, para que la gente sepa el contexto. Vamos a ver, ya es la segunda vez que oigo nombrar a Luis García Montero. El día que le dieron el Premio Nacional de Poesía a Luis García Montero, él tenía clase en la Universidad de Granada y yo iba inmediatamente después. Y cuando llego me estoy tomando, porque era clase por la tarde, cuando llego a la facultad, pues me veo aquello abarrotado de gente con el libro de Luis García Montero en la mano, le han dado el Premio Nacional y todos se han apresurado a comprar el libro para la clase que su profesor se lo firme. Luis García Montero, como es lógico, se ha ido a celebrarlo y no ha ido a clase. No pasa nada, no ha ido. Y entonces yo, aprovechando que eran los mismos alumnos los que tenía él y luego los iba a tener yo, dije, bueno, pues vamos a aprovechar la hora, adelantamos la mía y bueno, y vamos a dedicarle a la clase a él. A ver, alguien que salga y que ponga en la pizarra el poema que le apetezca que comentemos de García Montero. Sale un chico, coge su libro, lo lleva en la mano, copia el poema en la pizarra y hacemos el análisis del poema correspondiente. Lo mismo todo. Como yo daba en ese momento en mi asignatura de la crítica literaria, desmenuzamos el poema de arriba a abajo. Y cuando termino de hacer el comentario, le digo a los alumnos, ¿alguien tiene alguna observación que hacer? Todo el mundo estaba de acuerdo con lo que yo había dicho y nadie discutía. Y yo, pues mire, yo tengo 2 problemas con este poema. Primer problema. No entiendo por qué lleva una métrica más o menos regular, versos de 11 y versos de 7, y de pronto hay versos de 4, versos de 7, versos de 8, versos de 3, porque si se leen en voz alta, y tal como pide la sintaxis, aquí siguen siendo versos de 11 todos. Entonces no entiendo por qué no añade nada el corte, no entiendo por qué corta el verso. Y algunos de ustedes encuentran una explicación, nadie encontraba una explicación. Pues miren ustedes, hay una. En los concursos de poesía es habitual que se pida mínimo de 500, máximo de 700 versos. A veces piden un poquito más. Y cuando no se puede llegar a los 700 versos con una medida regular, pues se coge el verso largo, se parte, el 2, 3, 4 cachos,
y así alcanzamos el tope mínimo que se nos pide. Yo tengo la impresión, digo, porque miren ustedes, si cada corte significa un silencio, después de decir la palabra anticorte, eso quiere decir que la lectura se puede hacer de este modo a dos lecturas. Una, la del ritmo interno que lleva el poema, que nos da todo en decasílabos, y otra, el poema cortado, que resulta completamente distinto. Bien. Digo, esto tiene un antecedente. Pablo Neruda, se sabe, porque está además publicado, está escrito y además nadie lo ha desmentido, que tenía un contrato con la editorial Losada para publicar cada tiempo un libro, que a veces no le daba tiempo porque tenía mucho que hacer, pues tenía que violar mujeres, tener hijos naturales, descuidar al hijo que había tenido legítimo, funciones diplomáticas, activista comunista en América, en fin, escribí un lío. Entonces no le daba tiempo. ¿Qué hacía? Escribió los versos, los endecasílabos en vertical. Si ustedes miran las primeras ediciones, bueno, las ediciones de las odas elementales de Neruda, se encontrarán de pronto con un verso que en vez de decir ese dulce vegetal vestido de guerrero, se encuentra con ese dulce vegetal vestido de guerrero, y entonces en lugar de una sola línea encuentran ustedes una de líneas, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, y así llegamos al número de páginas que la editorial tiene contratado. Pero bueno, pero si aplicamos eso a este poema, igual, no tiene sentido. No, digo, eso por un lado. Y por otro lado, hay otro problema, y es que yo pertenezco a una tradición, quizá por mala educación o lo que sea, por ejemplo, pertenezco a ella, que dice que sin belleza moral no hay poesía. Eso lo leí en Manuel José Quintana, eso está Miguel Agustín Príncipe, que es el autor sobre cuya métrica yo hice mi tesis doctoral, y eso viene de Aristóteles. Es decir, la unión de moral y arte desde el inicio, desde que el ser humano empieza a pensar en el arte, empieza la cuestión moral. Y claro, si sin belleza moral no hay poesía, resulta que este poema termina diciendo: no sabe qué es amor, quien por ti no ha perdido media paga, una casa y el amor de una hija. Pero todo lo pongo a tus pies, señora. Y yo ese final, de poner a los pies de la amante, o de la querida, o del ligue, o como le queramos llamar, todo lo que ha perdido, entre ellos el amor de una hija, me parece de una indignidad absoluta. Ya no he vuelto a leer a Luis García Montes.